El movimiento evangelístico Pastor Luis Liñán Olivera presenta a continuación el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema Los Estados Unidos y la profecía. Bendiciones. La historia que nos aqueja en estos últimos tiempos, porque nos habla de los tiempos del fin. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14 nuevamente. Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué cosa? Una imagen a la bestia que tiene, ¿qué tiene esa bestia? La herida de espada, y vivió. El título del sermón de este acontecer. Mientras tanto, el grupo islámico está armándose en todo el mundo, trayendo caos en la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras tanto, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo y todas las libertades encubiertas están avanzando de una manera vertiginosa, cambiando la identidad del ser humano. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Estamos pisando el umbral de los tiempos del fin. Y esta mañana vamos a ver los secretos revelados en la Biblia que nos hablan de este grande país, Estados Unidos. Estados Unidos es un país que se asemeja a una gallina que tiene enormes alas y que tiene muchos pollitos. Y nosotros hemos venido a este país buscando ¿qué? Alguien me decía, yo he venido a este país a buscar dólares. Y he traído un gran costalillo grande, y voy a llenar todos esos el costalillo de dólares y me los voy a llevar a mi país. Pero ese tiempo no ocurre. Es interesante que este país aparentemente es un país muy bueno, pero la profecía bíblica nos habla de una situación escalofriante. En primer lugar, nosotros, para entender los secretos revelados en la Biblia, tenemos que enmarcarlos dentro de los tiempos del fin, dentro de estos tiempos cuando el lugar santísimo en el cielo está como está abierto. La Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 nos dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el santuario terrenal. Y esa arca del pacto era vista, era abierta cuando se llevaba a cabo la gran fiesta del Yom Kippur, que se menciona en Apocalipsis o Levítico 16. Y ahí se veía el arca, y el arca del pacto, y allí en el cielo ahora el apóstol Juan está mirando el arca del pacto. Es decir, en el cielo hay un ministerio especial que Jesús está efectuando allí en el lugar santísimo. ¿Y qué hay en el arca del pacto? ¿Qué cosa había en el arca del pacto? Estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció,
estaba el maná y habían dos ángeles, ¿cómo se llamaban esos ángeles? Dos querubines, con una ala cubría su rostro y con la ala alcanzaba el arca del pacto. Hermanos, ese acto, esa visión que Juan hace y mira allí en la isla de Patmos, mirando el cielo abierto y ve el arca del pacto, es que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo, y eso ocurrió en 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Allí estaba la ley de Dios, allí en el arca del pacto estaba la ley de Dios, está Cristo ministrando, está presentando su sangre, está haciendo una labor de juicio. Pero ¿por qué estaba la ley de Dios ahí? ¿Por qué está la ley de Dios? Porque la ley de Dios no puede sacarse del lugar santísimo jamás. Allí está el trono de Dios, porque los 10 mandamientos son los testigos mudos que representan el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús guardó perfectamente la ley de Dios. Y la Biblia nos habla, hermanos, que este mensaje, estos secretos irían develándose en los tiempos del fin, cuando esta imagen, que más adelante lo vamos a mirar, la imagen de la bestia, tomaría forma en un país en el cual estamos nosotros pisando en estos momentos. Pero la ley de Dios, ¿por qué entra en este conflicto entre el bien y el mal la ley de Dios? Porque, hermanos, la ley de Dios, ¿qué ha pasado en estos momentos con la ley de Dios? Con tristeza podemos decir que las iglesias evangélicas, el protestantismo apóstata, la iglesia popular han caído. Y han caído, ¿por qué? Porque están pisoteando la ley de Dios. Este país está pisoteando los 10 mandamientos. Ya nadie cree en los 10 mandamientos porque piensan que es una ley pasada, una ley vieja, una ley que ya no se debe cumplir, porque estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Pero la ley de Dios está ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿por qué está allí? Porque el carácter de Dios es perfecto. Y la ley de Dios revela el carácter perfecto de Dios. Ya Mateo capítulo 5, 18, 17 y 18 dice que ni una jota, ni una tilde perecerá o será cambiada de la ley, jamás. Estos preceptos son seguros y eternamente establecidos. Cuando usted va a Salmo 119, podemos encontrar muchísimos textos que nos hablan de la eternidad de la ley de Dios. Salmo 119, 89 dice: seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre jamás. Pero ¿por qué? ¿Por qué la ley de Dios está en el arca del pacto? Porque la ley de Dios es la verdad que va a ser confrontada en los tiempos del fin, porque allí está el cuarto mandamiento. Y vamos a acordarnos ahora del cuarto mandamiento. Acuérdate del día domingo para santificarlo. ¿Así es? ¿Cómo es? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es santo para Jehová tu Dios. Trabaja en ese día. ¿Qué dice la Biblia? No harás obra alguna tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu extranjero, ni tu bestia que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Qué cosa hizo? Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, has de descansar el día sábado y has de bendecirlo y has de santificarlo. Y esa verdad es la verdad pisoteada por el diablo. El santuario terrenal es una figura del santuario celestial, y allí por eso se muestra el maná. El maná que estaba allí en el arca del pacto representa la eterna provisión que Dios le da a su pueblo.
Hermanos, Satanás odia la ley de Dios. Y esta es la llave secreta. El conflicto de los siglos dice, esta es la llave secreta que Satanás odia. Y ha tratado y tratará de cerrar la puerta que Dios ha abierto en el cielo, donde se ve a Cristo ministrando y donde su santa ley de Dios brilla como el estrado de sus pies. La Biblia dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Había declarado Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie la puede cerrar. El diablo quisiera pisotear la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero no lo va a poder hacer. Los movimientos disidentes van a tratar de eclipsar y van a tratar de destruir a la iglesia verdadera, pero no lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque solo Cristo tiene la llave de la gracia, la llave de la verdad. Y esta verdad tiene que ser predicada hasta el fin. Porque Cristo está allí como intercesor. Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, no hay otro intercesor. Pero los poderes de este siglo, las iglesias de este siglo se han pervertido. Hermanos, en segundo lugar, la Biblia nos habla, y quizás podríamos contrastar este estudio con Apocalipsis 14, aquí cuando dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué decía a gran voz? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Impresiona el término, el juicio ha llegado. Y el juicio ha llegado, ¿y para cuánto tiempo será el juicio? ¿En qué tiempo se dará el juicio? Estamos nosotros ya en el juicio ya ha empezado. Hermanos, sí, es interesante que el juicio va a empezar. ¿Por quién va a empezar el juicio? ¿Por quiénes va a empezar el juicio? El juicio empezará, según Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Porque el Espíritu Santo impresiona para poder mirar, a Juan le impresiona y ve en el cielo esa arca abierta, el cielo, el lugar santísimo abierto, porque el juicio de Dios tendría que alertar a los seres humanos que el tiempo se está por acabar. El resultado de la aceptación de los mensajes, de estos 3 mensajes preciosos que dice la palabra de Dios, está indicado y finaliza diciendo, aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y es interesante, hermanos, que por qué la ley es eterna, la ley de Dios es eterna y tiene que ver, es la norma de juicio. ¿Por qué? Porque ninguna persona se salvará sin que sea confrontada con la ley de Dios. Hermanos, nosotros agradecemos a Dios porque no estamos en oscuridad. Agradecemos por la ley de Dios. Amén. ¿Qué cosa es la ley de Dios? Ciertamente la salvación es por la gracia, pero la ley de Dios es un círculo protector que protege al ser humano para que sea feliz, para que viva en santidad, para que viva creciendo. Es un círculo protector que protege a la familia. Los mandamientos de Dios son sencillos, los mandamientos de Dios son puros, los mandamientos de Dios convierten el alma. Los mandamientos de Dios nos llevan a Cristo. Los mandamientos de Dios nos salvan, pero los mandamientos de Dios tenemos que tenerla grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, hermanos, ¿se acuerdan cuáles son?
Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que no adorar las creadas, sino tenemos que adorar solamente a Dios. No debemos postrarnos ante las imágenes. ¿Qué más? Tenemos que no tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que decir sí o no, pero no debemos jurar. ¿Qué más? Debemos acordarnos del sábado, guardar nuestro sábado bendito. Pregunto, ¿estamos contentos aquí porque estamos guardando el sábado del Señor? Hermanos, qué interesante. El sábado, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no hay que codiciar. Son mandamientos, son preciosos secretos que la Biblia nos habla y nos señala que el pueblo de Dios verdadero tendrá esa característica. Hermanos, todos nosotros vamos a ser juzgados. Y me impresiona porque hay tres libros en el cielo, los cuales nos hablan de ese momento en los cuales nuestro nombre va a ser pasado por aquel momento triste o el momento alegre. ¿Cuántos quisiéramos que nuestro nombre ya sea pasado por los libros del juicio? ¿Estaríamos nosotros listos para heredar la tierra prometida? ¿El mundo estará listo? Hermanos, hay un libro que se llama el libro de la vida y hay muchos textos que nos hablan del libro de la vida, pero aquí en Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay un libro de la muerte. ¿Quiénes estarán en el libro de la muerte? Aquellos que no se han arrepentido. Isaías 65, 6 y 7 dice: lo tengo todo escrito a la vista y no pararé hasta hacer pagar sus culpas a la de sus padres, dice el Señor. Quemaban incienso en los cabezos, en las colinas me ofendían, por eso calculada su paga y tendrán que cargar con ella. También dice Eclesiastés 12:14, de toda palabra ociosa daremos cuenta. Pero hay un libro de memorias. En el libro de memorias, ¿qué cosa se registra en el libro de memorias? En el libro de memorias se registran aquellas cosas que esas luchas que nosotros hemos tenido, esos problemas, esas dificultades que a veces se presentan y tocan el corazón, tocan nuestra vida, tocan nuestra familia y nosotros permanecemos fieles. Hay un libro de memoria que está registrado. Allí en Malaquías 3:16 dice: los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos glorificar a Dios? ¿Cuántos quisiéramos que nuestro nombre esté inscritos en los libros de la vida y del Cordero? Hermanos, tenemos que ser leales a la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, en el tiempo del fin se levantaría un imperio político, religioso, que es el protestantismo apóstata, muy poderoso, que tendrá grande autoridad. ¿Saben que impresiona esto cuando dice acá que aquí después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía ¿cuántos cuernitos? Que tenían 2 cuernos, ¿no? 2 cuernos. ¿Qué significa esto? En la primera, en Apocalipsis 14, se divide en 2 partes. La primera parte nos habla de una bestia terrible, espantosa y que tiene relación directa con Apocalipsis 7, ¿no? ¿Cuántos imperios había en Apocalipsis 7? ¿De qué imperio se nos habla? ¿De qué animales se nos habla? ¿Se nos habla de qué? Ahí lo podemos ver en Apocalipsis 13, ¿no? Que es una contrapartida con Daniel 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántos? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león,
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuántas bestias figura Daniel 7? Primero estaba Babilonia, la grande, que representaba una bestia representaba ese país. ¿Qué bestia representaba ese país? León, ¿no es cierto? Después vendría otro imperio. ¿Cómo se llamaría ese imperio? Medo-Persia, ¿no? Que Babilonia abarcaba del 606 al 533, abarcaba Babilonia. El león era su símbolo, pero Medo-Persia tenía otro símbolo. ¿Cuál era su símbolo? El oso. Y el oso era del 533 hasta el 534 hasta el 333, los medos persas. El oso representaba y estaba con un hombro, ¿cómo estaba el hombro? Uno más arriba y el otro más abajo. Ese es Daniel 7. ¿Qué representaba? Que los persas iban a ser más poderosos que los medos. Pero tenía también el oso 3 costillitas. ¿Qué representaba eso? Que este poder iba a destruir a Babilonia, Egipto y Libia. Pero después de este poder vendrían los griegos que abarca, ¿cuál es la imagen de los griegos? Era un leopardo. ¿Y cuántas alas tenía ese leopardo? Tenían 4 alas que representaban a los 4 generales que iban a suceder a Alejandro el Magno. Los griegos vendrían del 333 al 168. Y de allí, ¿qué otro poder vendría? La bestia terrible y espantosa, que viene a ser desde el 168 antes de Cristo y gobernarían hasta el año 476 después de Cristo, Roma. Bueno, ¿por qué las profecías bíblicas hablan que esta bestia se sostendría sobre estos poderes? ¿Por qué? Porque Babilonia es símbolo de apostasía, es símbolo de confusión, es símbolo de idolatría. Ellos tenían más de 1000 dioses que eran demonios. Los medos persas eran cultores de la muerte. Ellos creían en que los muertos seguían viviendo, las almas. Ellos ponían velas a los muertos. Y los griegos son los cultores de la filosofía, del politeísmo completo y también de la degradación sexual. Y vendrían los Roma, y Roma vendría a mezclar la política con la religión. Y sobre esta plataforma surgiría el famosísimo cuernito pequeño, que tenía grandes ojos y tenía su boca grande, que hablaría blasfemias. Pero el paralelismo profético se nos habla ya no de un cuernito pequeño, sino de una bestia terrible y espantosa, ¿no? Una bestia del mar, sube de las muchedumbres, sube de la gente, pero esta bestia, ¿no?, que comienza a gobernar, comienza a pisotear los mandamientos de Dios, comienza a perseguir, esta bestia sería herida. Y esta bestia tiene un tiempo de gobierno. ¿Cuánto tiempo de gobierno tendría esta bestia? 1260 años, que está aquí en Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 1260 años. ¿Cuáles son esos 1260 años? Esos 1260 años corresponden a esta era, a la era que empieza en el año 538 después de Cristo y finaliza en el año 1798, cuando la herida de muerte es dada por el imperio, por los franceses. Ahora, pero impresiona que después de otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra, y tenía ¿cuántos cuernitos? ¿Cuántos cuernitos? ¿Por qué tiene 2 cuernos esta bestia? Esta bestia tiene 2 cuernos, ¿por qué? Porque tendrá finalmente, es el poder religioso y también tendrá el poder civil. El poder civil y el poder
religioso. Este poder, Estados Unidos, esta nación, inicialmente se origina como un corderito. Pregunto, ¿quién es más peligroso, el corderito o el león? ¿Cuál es más peligroso? ¿Ustedes quisieran que de este cuarto saliera un corderito o un león? ¿Qué pasaría si en este momento soltaríamos a un león? Yo estoy seguro que todos los que se quieren dormir se despiertan inmediatamente y comienzan. Hermanos, pero es interesante que la Biblia nos señala que hay un corderito que es manso, no es menso, sino manso. Es manso y tiene 2 cuernitos pequeños, inofensivos. Eso nos habla de que este país nace de una manera sencilla, de una manera cuando los peregrinos vienen a este país, se instalan en este país y dicen que en este país podemos adorar libremente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema está en que aquí en el versículo 11 de Apocalipsis 13 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, por un lado es mansito, pero por otro lado hablaba como dragón. Es la inconsistencia de este país. Es la inconsistencia de decir, todos nosotros podemos adorar como nosotros queremos. Pregunto, ¿podríamos decir amén? ¿Ah? No, ¿por qué? Porque es muy relativo. Por eso es que el libertinaje se ha metido en la iglesia del protestantismo apóstata. Ustedes han escuchado cómo comienzan el mundo protestante predica que necesitamos al Espíritu Santo. Pregunto, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Sí, pero ¿qué Espíritu Santo? El mundo protestante predica que necesitamos el Espíritu Santo para hablar en lenguas, para entrar en una convulsión. Ustedes han visto cómo adoran a los mundos protestantes con una efervescencia tremenda. Han visto a los artistas cómo hablan de sexo, hablan de cosas sensuales, cómo levantan las manos, cómo comienzan a entrar en éxtasis y comienzan después a convulsionar. Eso es el libertinaje, eso es el cordero que habla como dragón, porque hay un cambio en la adoración. Ahora pregunto, ¿ese método de adoración se quiere meter en la iglesia? Sí, se quiere. ¿Cómo se ha metido en la iglesia protestante? Se ha metido en la iglesia protestante cuando dicen así: vamos a hacer 2 cultos, uno conservador y el otro liberal. El conservador va a ser el culto de los viejos y el liberal va a ser el culto de los jóvenes. Y aquí se va a cantar himnos y abajo se van a cantar cantos que entren en el emocionalismo. Eso es una copia del protestantismo apóstata. ¿Sabían ustedes eso? Que eso es lo que actualmente se está enseñando y se cree que nosotros tenemos que ser del mundo para atraer a la gente del mundo. Es interesante que hay que meter en las actividades de las iglesias, actividades del mundo para atraer a la gente del mundo, pero la palabra de Dios la condena, porque eso es hablar como cordero, parecer cordero, pero hablar como dragón. Podemos nosotros predicar el evangelio en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo y sus costumbres tienen lugar. Pero la palabra de Dios nos habla de un pueblo santo, un pueblo que tendrá las vestiduras de Cristo, un pueblo que guardará los mandamientos y tendrán la seguridad de tener a Cristo en el corazón, que es muy diferente a lo que proclama el mundo de hoy,
¿Qué Cristo es el Cristo que tú crees? Es un Cristo en el cual tú le pides al Cristo que te entregas a Él y crees en Él, pero que no te transforma. Ese es un Cristo pentecostal, es un Cristo que no es el Cristo bíblico, porque el Cristo bíblico transforma. El Cristo, Jesús nuestro Dios, nuestro Salvador, cuando tú te entregas a Él, ese Jesús te tiene que transformar, te tiene que cambiar. Pero lastimosamente este país, y no solamente tratará de cambiar los tiempos y la ley juntamente con la primera bestia, porque la primera bestia en Daniel capítulo 7 versículo 25 dice que el cuernito pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley, pero esta bestia, esta imagen de la bestia tratará de hacer lo mismo y le dará su poder y ejerce toda autoridad de la primera, dice, hablará como dragón. Es interesante, hermanos, ¿quién es el dragón? ¿Quién es? ¿Es el dragón chino? ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo y Satanás, que está detrás y está en diferentes, trabaja en diferentes formas. Hermanos, ahí está la contradicción entre la ley de Dios y el liberalismo. ¿Y qué va a pasar al final? Ahora, hermanos, es interesante que esta bestia que se le infundirá aliento. Acá dice aquí, vamos finalizando. Pero hablaba como dragón, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién es esa bestia cuya herida mortal fue sanada? En 1798, en 1926 fue sanada por el Benito Mussolini, allí en esa ley que se dio allí para que el Vaticano pueda tener nuevamente su territorio. ¿Quién es ese poder que surge? Es la Iglesia Popular. Pero es interesante que aquí dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, pregunto, ¿ustedes han visto esos cultos donde se hacen milagros entre comillas? ¿Han visto? Algunos hermanos y hermanas han ido allí, pero yo no les aconsejo, porque algunos están enfermos y piensan que se van a sanar allí. Lo que van a salir de allí son más endemoniados de los que fueron. ¿Y saben por qué? Porque miren, no solamente es el protestantismo apóstata, sino también los movimientos disidentes. Ojo, pestaña y ceja, están en un mismo saco. Se predica, se habla como cordero, pero se actúa como dragón. Hay que tener cuidado. Se actúa como cordero, se habla como cordero, pero por abajo hay otra cosa. Es que cuando se comercializa la palabra de Dios, es cuando se habla como dragón. Hay otro espíritu. Esperanza de nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da. Ven la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará.